que mi gente linda, que lo que mi gente buena, sean bienvenidos a un nuevo video. Pero antes de comenzar, tengo buenas noticias para ti que ve el video y apoya este lindo canal. Y es que gracias al apoyo que ustedes me han dado, he estado muy agradecido y no sé cómo agradecerle. Pero se me ha ocurrido una idea. Si eres nuevo talento o haces contenido para YouTube en este canal, queremos apoyarte con 15 segundos de promoción gratis. Solo tienes que darle like, dejar tu lindo comentario. Y por cierto, escuchemos este nuevo talento que es parte de esta linda comunidad. Tengo para darte mi amor, Sunflow yo, Sunflow yo, Sunflow. No tengo un yate hoy ni tampoco una mansión, pero tengo mi Sunflow. No tengo un yate. En la descripción estaré dejándote el link para que vaya y lo apoye en su canal. Y ahora sí, mi gente, vamos al flow. Don Omar se va mundial con su nuevo lanzamiento Sincero, el cual cuenta con más de 2 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube y de una manera orgánica. También marca tendencia número 1 en Puerto Rico y dándose a sentir en diferentes países. Sin duda, el quien la está rompiendo, y esto es de celebrar y ser agradecido como estuvo haciéndolo Don Omar en Instagram, ya que dejó esta publicación que dice lo siguiente: desde donde todo comenzó, tendencia número 1 en Puerto Rico con Sincero. Gracias a todos por tanto apoyo en sus países. Dejen su opinión en los comentarios qué les parece la aceptación que ha tenido este tema y de qué país reportan sintonía. Por otro lado, y cambiando de noticias, Daddy Yankee nuevamente se da a sentir a través de Instagram, esta vez eliminando todas sus publicaciones, algo que ha dado mucho de qué hablar y tiene las redes sociales paralizadas por completo. Muchos fanáticos se han estado presumiendo que este es el retiro del Cangri, otros que su nuevo álbum está a la vuelta de la esquina y que el máximo líder no se va a retirar, ya que él y Don Omar son los únicos en tener la capacidad de mantener el género vivo con buena música y por toda la eternidad. Elias White Lion también lo reafirma en su más reciente entrevista con Molusco, donde estuvo deteniendo la comparación entre Daddy Yankee y Bad Bunny. Deja tu opinión en los comentarios si te gustaría una colaboración entre el máximo líder y el rey del reggaetón, también por qué está o no está de acuerdo con este junte, y si Bad Bunny no está verdaderamente capacitado para salvar el género, según la opinión que dio Elias White Lion en la entrevista con Molusco. Que básicamente, nuevamente, Elias White Lion se va a viral a través de las redes sociales porque nosotros hicimos ese podcast. Y ya era un tema que todo el mundo estaba comparando a Bad Bunny con Daddy Yankee. Tú haces el famoso escrito, que lo tenemos en pantalla, que básicamente es un escrito sumamente interesante, que yo tengo parte de él aquí. Tú cierras de una manera bien interesante y quiero darle lectura. Dice aquí, bueno, hay que ser bien ignorante para comparar a Bad Bunny con Daddy Yankee, como si nadie hubiese trabajado para que ellos llegaran acá. Dejen la falta de respeto. Que viva el reggaetón y todos los que han puesto un bloque en este edificio. Recuerden que ustedes llegaron con la casa hecha. Nosotros la construimos y no querían vendernos los bloques. Eso es una clase de barra, una clase de punchline en el final del cante. Entonces, he aprendido de los hijos míos. Eso se lo tiene en tu sangre. No me venga ahora a tirar a los nenes. Sí. Nosotros hicimos el palabreo. Pregunto si obviamente este escrito lo hiciste por el podcast que hicimos en el palabreo número 1 y número 2. ¿Por qué no se puede comparar a Bad Bunny con Daddy Yankee? Obviamente tú lo estableciste en este escrito, pero podemos profundizar ahora. Ok, lo primero es, ya venían gente comentando lo mismo, ¿verdad? Pero sí, hago el comentario, subo el post cuando veo en el palabreo. Porque aunque tú no creas, Molu, ya en este momento tú tienes que, cuando sean cosas del género, yo creo con mucho respeto, que ya tú tienes una responsabilidad con el género. ¿Por qué? Porque la gente te está siguiendo. Entonces, si en Molu hay contigo un par de gente y saben del género, y no sé por qué nadie como que
¿Sabes? Yo lo estuve viendo y no voy a criticar, pero si tú estás desde el empezar, la palabra es de una. No puedes, no, Elías, porque no puedes. No puedes compararlo. ¿Por qué? Porque no puedes. Y te voy diciendo, ¿me estás entendiendo lo que te digo? Entonces, pues, creo que no ha habido eso. Entonces, estás hablando del contenido como tal, no hubo una defensa. Y quiero que me seas súper honesto, porque una de las cosas que a mí me encanta en los podcasts es que quiero que me seas honesto para saber no el error, sino lo que no ocurrió en este podcast que a ti te incomodó y te llevó a este escrito. Ok, pues te voy hablándote sinceramente. Sin ningún tipo de temor, y ahí están los muchachos. Se defiende a Yankee, pero no se defiende completo, se deja el abierto, vamos a ver en 20 años. No hay que ver en 20 años, eso yo te lo digo ahora. ¿Me entiendes lo que te digo? Y si tú estás en el género desde empezar 20 años, cojones. Eso yo te lo digo desde ahora. Yo te voy a hablar de los 25 años que pasaron. Ok. ¿Me entiendes? Duro. Donde lo primero es que no va Bunny, porque yo no quiero, porque tú sabes, al final quiero empezar diciendo esto. Antes de explicar todo lo que voy, antes de decir lo que voy a decir. Lo que es Bad Bunny, que es el líder ahora mismo. Anuel, Ozuna, Karol G, J Balvin, Farru. Pero Farru viene de antes. Farru yo lo tengo en otro... ¿sabes? Otra categoría. Otra categoría. Farru, en verdad, tú sabes. Son animales. No, chacho, yo de verdad creo que si alguien se merece que le pasen cosas buenas, Farru. Dicho eso, esta gente, Bad Bunny, Anuel, Mike Tower, que está viniendo, esta cepa de ahora, no es que no están aportando. Los tipos están en ese edificio que yo expliqué ahí. Los tipos llegaron a meterle las verdaderas pendejadas, que si las piscinas con calentador, el wifi, 70,000 megabytes. ¿Sabes? No es que no han aportado, pero como quiera eso no le da derecho a que los comparen con los monstruos. Es incomparable esa comparación, porque no eran los mismos tiempos. Es incomparable, y quiero decirte esto, yo no estoy defendiendo a Daddy Yankee. Para mí, para Elías de León, eso no se trata de defender a Daddy Yankee, porque, ¿cómo te explico? No es que yo voy a decir Yankee es el mejor y Yankee me va a llamar y me va a grabar en un tema mío. A mí no me hace falta que Yankee me haga eso. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Pero yo tengo que decir la verdad. Y no es compararlo con Yankee, es compararlo con Ivy Queen, Tego Calderón, Don Omar, Wisin y Yandel, Chesina, Michael Emanuel, el difunto mexicano. Es con unos tipos que empezaron cuando no existía esto. ¿Me entiendes? Entonces, en otro tiempo, en un tiempo donde no había público, creamos el público nosotros, ¿me entiendes? Todo el que oía se pasaba el cassette, le pasaba al otro, ¿me entiendes? En la discoteca de Illinois te vendían los cassettes, negro por acá, playero, tú sabes. Y cuando tú miras al lado, Yankee está ahí desde cero. ¿Me entiendes? Y no se puede. Es demasiado injusto, ¿sabes? Tienes que estar en un género que no existe. Empieza de cero, ¿me entiendes? Y tienes que estar ahí. Tienes que ver un montón de gente venir, pasarte por el lado, que están aportando también. Y seguir y pasar todo ese tiempo y ser una de las máximas figuras como este tipo. Es muy difícil, porque ¿qué género van a crear?